poquito lo que hemos estado revisando. Ok, ya está grabando. Déjenme les comparto la pantalla. Listo, creo que ahí ya se debe ver la pantalla. Ok, fíjense bien. Vamos a retomar un poquito lo que revisamos la sesión pasada. Si no mal recuerdo, nos quedamos, creo que hasta aquí. Sale que fue lo último que vimos un poquito las contribuciones de diversos investigadores que nos quedamos revisando el día de ayer. Entonces, dijimos, nada más voy a retomar un poquito, desde la generación del microscopio, que de hecho hoy vamos a adentrarnos un poquito más en eso, desde la generación del microscopio, las primeras imágenes y las primeras descripciones como tal de microorganismos pequeñitos a partir de justo el uso del microscopio. Entonces, ayer mencionamos un poco sobre Louis Pasteur, que pues es considerado uno de los grandes aportadores al conocimiento microbiológico. En este caso tiene pues una contribución bastante grande desacreditando la generación espontánea, la teoría de que lo que existía surgía por generación espontánea, es decir, espontáneamente porque existía por ahí lo que denominaban, si no mal recuerdo, como una chispa vital. Entonces aparece este tipo de experimentos en donde él logra desacreditar estas teorías del origen de la vida. Entonces, luego mencionamos viene Robert Koch y él identifica y genera unos postulados en donde sugiere que las enfermedades infecciosas tienen que ser, pues ahora sí que transmitidas o ocasionadas por un microorganismo y que si nosotros logramos aislarlo y volver a infectar otro organismo y observamos el mismo comportamiento, quiere decir entonces que efectivamente ese microorganismo es el culpable de ciertas enfermedades. Otra vez lo relacionamos porque a ellos en aquel entonces que les tocó pues realizar todos sus experimentos, las enfermedades infecciosas eran lo principal, la principal causa de muerte no solo de la población, sino de algunas especies de ganado, especies de interés económico y comercial, pues que eran indispensables, ¿no? Para el buen funcionamiento del sistema de alimentos como tal. Entonces, Koch también le entra un poquito al descubrimiento de Mycobacterium tuberculosis, que es la bacteria que se dedica a, pues ahora sí que infectar y ocasionar esta enfermedad que en aquellos años además era letal. Entonces, mencionamos un poquito pues todas las aportaciones que tenían y además el valor que tenían para estar trabajando con este tipo de trabajos, porque bien sabemos, pues trabajar con estos microorganismos en aquel entonces que no se conocía bien cómo, que eran pioneros en la descripción de técnicas y metodologías para trabajar con microorganismos, pues era incluso muy, muy arriesgado. Entonces, este último que nos quedamos identificando, que ya vimos así como súper rápido, fue Beijering. Beijering que genera o logra identificar algunas bacterias fijadoras del nitrógeno. Y dijimos, la aportación más importante que tiene es que logra identificar que los microorganismos no todos crecen, lógicamente, en las mismas condiciones, sino que cada microorganismo necesita
algún requerimiento específico dentro del medio en el cual se va a crecer, en el cual se va a cultivar, y ese tipo de nutrientes especiales, Beyering los nombra, los maneja como medios enriquecidos, es decir, les está poniendo los nutrientes que en realidad las bacterias necesitan para poder ir creciendo, para poder ir generando sus colonias. Entonces, una de las aportaciones más interesantes, además de la bacteriología que está como tal realizando, es lo que les mencioné, que es el padre, que se le conoce como el padre de la virología, porque senta los principios, es decir, es quien comienza a identificar que dentro de los pequeños entes que regulan una serie de procesos en otros organismos, no solamente existen las bacterias, sino que existen los virus, y que los virus pues van a ser ahora sí que no organismos, pero sí entes causantes de enfermedades a partir de una cierta patogenicidad. Entonces, eso es lo que la principal aportación de Beyering, y esta última persona, que es Sergei Winogradsky, que descubre algunos organismos, microorganismos, que además de tener una participación sobre ciclos biogeoquímicos, como lo es la fijación del nitrógeno, descubre a los organismos quimiolitótrofos, es decir, que van a tomar a partir de la tierra nutrientes en forma inorgánica y los van a integrar, es decir, que ya no son las plantas las únicas que van a poder generar este tipo de metabolismo biosintético de su propio alimento, sino que también algunos microorganismos, algunas bacterias, van a poder lograr esto, tomar sustancias inorgánicas e integrarlas en su microorganismo. De ahí que ubica bacterias fotótrofas que van a necesitar dióxido de carbono, y algunas otras que también incluso van a llegar a necesitar azufre o nitrógeno. Entonces, él es el descubridor de la quimiolitotrofía. Entonces, aquí justamente con todas estas contribuciones que han existido a lo largo de la historia, llegamos ahora sí que a la relación de las subdisciplinas de la microbiología, es decir, prácticamente los microorganismos, ya revisamos, pueden estar en cualquier hábitat. Desde el interior de nuestro organismo, en donde nosotros vamos a hacer ese hábitat, ese lugar en donde van a poder estar, hasta el agua, donde encontramos la mayor cantidad de bacterias que también ya mencionamos, la tierra, diferentes capas del suelo, etcétera. Entonces, ¿qué se deriva de identificar que los microorganismos son tan diversos? Pues justamente los estudios, la forma en que vamos a estudiar, es decir, desde qué punto de vista nos interesa conocer a los microorganismos. Y entonces aquí vamos a tener estas subdisciplinas. Por ejemplo, si nos interesa la nutrición y el metabolismo de los microbios, vamos a estar participando de la fisiología, es de cómo funcionan, de la fisiología microbiana. Si nos interesa saber cómo es su genética, cómo se reproducen, cómo heredan esas características patógenas, esas características de aporte de nutrientes a las plantas, etcétera, estaríamos entrando en la parte de genética microbiana. Si lo que nos interesa es cómo realizan reacciones químicas, si tienen algunas enzimas que sean de interés, por ejemplo, para lo que mencionábamos, para generar productos fermentados, para generar algún tipo de sustancia, como por ejemplo los antibióticos mismos, entonces estaríamos entrándole por el lado de la bioquímica microbiana. Si lo que nos interesa, en cambio, es únicamente conocerlas y clasificarlas, saber a qué grupo pertenecen, quién es pariente de cuál y qué nombres les voy a dar, o si acabo de descubrir una nueva bacteria y necesito asignarle un nombre, pues entonces estoy entrando en el terreno de la sistemática, de sistematizar, de identificar dentro del árbol filogenético en qué parte están los microorganismos. Ahora, si lo que me interesa ya no es un microorganismo, bacteria, alga u hongo, sino un ente viral, como estamos ahorita viviendo en esta etapa, en esta época súper, pues ahora sí que todos los días oímos lo mismo, el COVID, pues es un virus. Entonces estamos realmente viviendo en una etapa, en una época en que la virología tiene un auge increíble, desde el conocimiento de los virus,
desde la identificación de los genes, de las proteínas, de cómo funciona al interior de un sistema, qué es lo que causa, cómo va cambiando y hasta la parte aplicada, cómo voy a generar nuevos productos para poder combatirlo, pues la virología está en auge. Ahora, si lo que nos interesa es identificar cómo funcionan literalmente sus ácidos nucleicos y sus proteínas, me voy a ir derechito a biología molecular, porque a lo mejor también lo que me interesa no solamente es conocer cómo están los genes y cómo es la herencia, sino dentro de la secuencia, ¿qué puedo cambiarle? ¿Qué puedo cambiarle a una bacteria para que, por ejemplo, produzca más fermentación de algún producto? Para que el producto de la fermentación sea mejor, sea más rápido, sea más sabroso, etcétera. Entonces entro a la parte de biología molecular, donde yo ya modifico algo o identifico cómo está para poder modificarlo. Que ahora sí lo que me interesa es conocer cómo son los hábitats, cómo se comporta en el ecosistema, pues voy a entrar a la parte de la ecología microbiana. Y si lo que me interesa es secuenciar, generar las secuencias genéticas, comparar, es decir, clasificar, pero ya a nivel molecular, voy a entrar directamente a las áreas de la genómica. Entonces, genómica incluso, pues sabemos que hay algunas licenciaturas, bueno, ingenierías creo que también son, en diversos sitios, las más conocidas, pues están en el Instituto de Biotecnología de la UNAM de Cuernavaca, en donde tienen las carreras de ingeniería genómica. Y entonces es una especialización directa en genómica no solo bacteriana, sino en genómica general. Entonces ahí tenemos algunas subdisciplinas y algunas interacciones de las mismas disciplinas. Ay, perdón. Entonces, fíjense bien, los aspectos aplicados pues ya van literalmente después de realizar todos estos análisis básicos, dependiendo del enfoque con que nosotros tomemos la información o la investigación, va a tener un aspecto aplicado muy relacionado. Por ejemplo, ahorita que vemos lo del COVID, sabemos que el sistema inmune, por ejemplo, el hecho de haber estudiado este virus y la sintomatología, nos deja ubicar que el sistema inmune queda hasta cierta forma deficiente después de una infección de COVID, ¿no? Y entonces ahí entra esta parte, es decir, nos vamos a ir a ver cómo está el sistema inmunitario, cómo responden los organismos después de una infección con un organismo que yo estoy analizando. ¿Qué enfermedad infecciosa puede estar relacionada? Porque, por ejemplo, en la virología hablamos de entes, no de organismos. Pero si tu sistema inmune ya quedó deficiente, llega otra bacteria y entonces te cae una segunda enfermedad infecciosa y pues tienes complicaciones adicionales. Ahora, si lo que me interesa no está enfocado a la parte médica, a la parte de atención, ya sea de ser humano o animales, pues me puedo ir a identificar qué pasa en cuanto a la agricultura y el suelo, en qué contribuye, cómo puedo modificar, si hay bacterias que son benéficas o patógenas de las plantas, pues se me acaba el cultivo, entonces lo que me interesa saber es cómo controlo esas poblaciones de bacterias o cómo las erradico. Y ya pensando a nivel industrial, pues ya que identificamos que hay bacterias que tienen diferentes procesos, diferentes metabolismos, ¿en qué puedo utilizarlo? Por ejemplo, produzco antibióticos, genero alcohol, como lo que mencionábamos apenas, el famoso bioetanol, o genero alguna sustancia química como fertilizantes o algo que se pueda generar realmente como un producto de beneficio social. Si hablamos de la biotecnología, entonces hablamos de producción de proteínas, por ejemplo, que algún ser humano tenga deficiencia, que no pueda metabolizar algo y que tenga alguna complicación por ello, entonces generamos algún tipo de proteínas. Por ahí están muchas empresas que incluso en las enfermedades tipo cáncer generan algún tipo de proteínas humanas o bacterianas o humanas a partir de organismos modificados genéticamente, los famosos transgénicos, y en esos organismos modificados se genera la producción de algo que sea de nuestro interés. Entonces ahí tenemos nuevamente campos de acción de la microbiología que son muy, muy amplios. Y finalmente, pues microbiología acuática, que a fin de cuentas, de acuerdo a los porcentajes que vimos, es de las más interesantes porque es donde existe una mayor cantidad de microorganismos en esos hábitats, ¿no? Entonces, bueno,
Posteriormente, vamos a pasarnos a identificar, ya que vimos toda esta parte inicial y un poquito histórica y qué es como que lo que pudiéramos realmente aplicar de la microbiología, vamos a pasarnos a identificar que uno de los equipos más utilizados, de lo que más nosotros podemos llegar pues a centrarnos nuestro interés y nuestro conocimiento práctico, es el uso del microscopio, porque como bien lo dice, pues son microorganismos. No pudiéramos observarlos, sus características, su morfología, su comportamiento, si no contáramos con estos equipos que se desarrollaron pues hace cientos de años. Entonces, lo que tenemos a la fecha, ahorita vamos a revisar, es una serie de microscopios distintos que nos van a permitir ubicar diferentes características de las estructuras celulares. Entonces, observemos bien esta imagen que tenemos aquí, pues es un microscopio óptico. Existen diferentes tipos de microscopía, desde las lupas estereoscópicas, que son las que nos llegan a aumentar la resolución como, por ejemplo, hasta 20 veces, más o menos. Y tenemos lo que sería el siguiente paso, que es justo este de aquí, que es el microscopio óptico. Este microscopio ya tiene la capacidad de irnos aumentando hasta 100 veces el tamaño de una muestra, es decir, lo que yo voy a visualizar acá en los oculares va a estar 100 veces más grande del tamaño que tiene. Entonces yo puedo identificar cosas muy, muy pequeñitas que al ojo humano no son visibles y puedo observarlas. Aquí me voy a regresar un poquito, déjenme ver si se puede, porque, ¿cómo se llamaba? Extremófilos, el artículo que les dejé. No sé si ya lo revisaron. Este artículo, les mencionaba yo, es de la revista Saber Más. Salió hace, pues, como unos 10 años a lo mejor, pero es un artículo, pues, que nos da ahí por ahí algunos datos generales del tamaño bacteriano. Entonces, fíjense bien aquí por qué me regreso, porque aquí esta imagen nos dice, la bacteria más grande del mundo se conoce como Thiomargarita namibiensis, y comparada, aquí está comparada con el tamaño de una abeja. Entonces, observen el tamaño de la abeja y la bacteria. Entonces, nosotros incluso dentro de la gran diversidad de microorganismos bacterianos, vamos a encontrar microorganismos que no son tan pequeños, pero que lógicamente por su estructura, por su morfología y su comportamiento, van a poder habitar pues en distintas partes y van a caber en esta determinación de microorganismos. Entonces aquí tenemos pues la imagen representativa de la bacteria más grande, que pues fíjense es, o sea, literalmente es visible para el ser humano. Entonces ahí tenemos la, eh, la bacteria más grande. Entonces, me regreso, una disculpa, nada más era el paréntesis para ubicar que justo pues necesitamos el microscopio, aunque hay algunas bacterias que son muy grandes, pero llegamos a necesitar el microscopio forzosamente para poder irlas estudiando, irlas analizando. Entonces, fíjense bien, se descubre, como ya dijimos, a partir de Leeuwenhoek, se descubren esos famosos animáculos y ahora lo que tenemos son sofisticaciones de esos microscopios simples que generó Leeuwenhoek. Entonces aquí tenemos la estructura general de un microscopio. Es importante que la ubiquemos porque pues finalmente todos llegamos a utilizarlo en algún momento y sobre todo en el caso de que volvamos a las experiencias prácticas, que yo espero que así sea, vamos a tener la necesidad seguramente de utilizarlos. Entonces, fíjense bien, tenemos en esta parte, lo que se conoce como oculares, es decir, donde nosotros vamos a colocar nuestra vista para poder ubicar el contenido de una muestra. Estos oculares los podemos encontrar en los microscopios de diferentes formas. Pueden ser dos o uno. Si seguimos el recorrido del microscopio, vamos a encontrar lo que se conoce como objetivo. Y estos lentes, cada uno de estos lentes, van a ser lo que nos den la capacidad de generar la imagen aumentada a estos objetivos. Entonces aquí conforme nosotros rotamos esta zona de aquí, movemos el objetivo, podemos cambiar desde 10x, que sería aumentar 10 veces, hasta 100x o en microscopios incluso más sofisticados,
400x o 1000x, quiere decir 1000 veces más, ¿sale? Entonces, aquí podemos tener eso, la capacidad de ir cambiando qué tan cerca o qué tan lejos queremos ver una muestra. Tenemos esta parte de aquí abajo que se llama platina. La platina es justo donde vamos a colocar la muestra en un portaobjetos normalmente, que son esos rectangulitos de vidrio en donde vamos a poner la muestra para que no se nos mueva. Tenemos esto de aquí, que es un condensador de luz, es decir, nosotros podemos ir abriendo el condensador para que nos dé más o menos luz. Tenemos la fuente de luz, que es esta parte de aquí abajo, de donde se va a emitir la luz. Aquí nosotros controlamos qué tanta luz entra o sale para poder ver el reflejo acá en los oculares. Y tenemos el dispositivo de enfoque, que es esta cosita. Entonces, con esto nosotros movemos la platina, movemos esta plaquita para poder ir enfocando o recorriendo la muestra de un lado a otro. Entonces, recorremos la muestra, enfocamos y tenemos ya la visión de los microorganismos como tal. Entonces, fíjense bien, pues aquí es meramente lo que sería la estructura hasta lo que nosotros vemos, desde la fuente de luz en la parte inferior, el condensador, que sería esta parte, atraviesa la muestra y aquí se genera un cruzamiento. Entonces, la imagen intermedia se encuentra invertida, es decir, lo que nosotros vamos a ver, pues va a ser una imagen al revés de lo que se encuentra aquí. El microscopio tiene esa característica, nos invierte la imagen. Entonces, observen, la imagen está aquí estaría nuestra bacteria, y lo que terminamos viendo, pues está del otro lado. Entonces, aquí tenemos la imagen final que nosotros estaríamos viendo, pues sería la bacteria, de acuerdo a la forma del microscopio. Entonces, finalmente, bueno, ¿qué vamos a ver? Porque ya dije, bueno, aquí está el microscopio, voy a aprender a usarlo, pero ¿qué es lo que yo voy a terminar viendo? Bueno, pues dependiendo del microscopio, va a ser qué tan exacto o qué tan fino va a ser lo que yo pueda observar. Y esto va un poquito relacionado a procedimientos de tinción que ahorita vamos a ver más adelante. Las bacterias, de acuerdo a la estructura celular que tienen, recordemos, tienen una pared celular, además de las membranas. Y entonces, de acuerdo a las especies y de acuerdo a los grandes grupos bacterianos, esa pared celular llega a tener modificaciones. Y esas modificaciones le van a dar una cierta afinidad o fobicidad, por así decirlo, a ciertos colorantes. Y gracias a esos colorantes nosotros podemos identificar a las bacterias. Entonces, fíjense bien, aquí tenemos una micrografía en lo que sería una microscopía como esta, un microscopio de campo claro, en donde logramos identificar, sin más que luz, aquí sin más que tinción, logramos identificar algunas estructuras. Por ejemplo, aquí tenemos un alga verde. Observen, aquí no son bacterias, son algas. Y en este caso, las algas verdes, pues lógico, van a tener una estructura diferente. Recuerden que cuando hablamos de algas, nos referimos a estructuras eucariotas. Entonces, la morfología va a ser distinta. Podemos observar aquí estas partes verdes, estas tonalidades verdes, que son los cloroplastos que podemos llegar a observar de un alga verde, que realiza fotosíntesis. Sin embargo, si observamos estas que están aquí tenemos algunas bacterias, tienen una coloración distinta y un tamaño distinto. Observen, aquí nos dicen las células de un alga, del alga, tienen unos 15 micrómetros de ancho, mientras que las bacterianas son bastante más pequeñas, que fue una característica que ya habíamos visto. Aunque son unicelulares ambos, las células eucariotas tienen la tendencia a ser más grande. Otra vez, es una generalidad. Podemos otra vez volver a tener organismos como esa bacteria que les acabo de mostrar, que es la más grande del mundo, que en tamaño va a rebasar por mucho a la estructura celular de estas alguitas eucariotas. Entonces vamos a tener variaciones. Ahora, les mencioné, las paredes bacterianas van a estar caracterizadas de cierta forma, que tenemos una tinción general muy conocida, que se conoce como tinción Gram o tinción de Gram. ¿Por qué? Pues porque la propuso un investigador, un científico que llevaba ese apellido.
Entonces, la tinción Gram va a ser una tinción muy utilizada, es la más común, que nos permite clasificar a las bacterias en gram positivas y gram negativas. Entonces, fíjense bien, aquí tenemos lo que sería la tinción. Aquí se cortó este espacio, pero bueno, ahorita lo agrandamos, vamos a revisar. Fíjense bien, les mencioné, vamos a utilizar estos rectangulitos, que son los portaobjetos famosos. Y aquí vamos a poner lo que se conoce como frotis, es decir, la muestra. Vamos a preparar un frotis, así se le conoce. Observen este instrumento, es lo que se conoce como un asa microbiológica. Es literalmente pues ahora sí que un palito de alambre, una extensión de alambre, y en la punta tiene un circulito. Bueno, puede llegar a tener un círculo o alguna otra forma. Déjenme, salgo un poquito nada más para que tengan una imagen de cómo son estas asas microbiológicas. Aquí tenemos diversas imágenes, porque normalmente las que llegamos a utilizar en los laboratorios, pues son, vean, es algo así, es decir, tiene un mango, lógicamente, porque dentro de las técnicas que vamos a ir describiendo un poquito más adelante, de las técnicas de cultivo, para poder nosotros tomar las bacterias, pues lógico, no las vamos a tocar con las manos, porque además no sabemos si son patógenas, si qué tipo de reacción puede tener. Entonces, trabajar con microorganismos implica el uso de instrumentos específicos, como por ejemplo aquí, este tipo de asas. Observen, hay unas como esta que tienen solamente así la punta extendida, hay otras que tienen como esta un circulito, otras que están dobladas, etcétera. Entonces, si yo las observo, pues si las observara más de cerca, tendría algo así. De hecho, si ustedes compran una, no son en realidad tan caras, creo que cuestan como unos 30 pesos, una o lógicamente una sola. Les van a vender, yo creo que esto que es lo más común, las que tienen un circulito. Ahora, ¿cómo se utilizan? Se calientan, porque lógicamente no sabemos si están, pues ahora sí que contaminadas con alguna bacteria. Entonces se calientan al fuego, literal, ponen así, es un fragmento, un filamento metálico muy, muy delgado, como se puede ver aquí en esta imagen, es muy delgadito. Entonces, si ustedes lo ponen al fuego, tienen que esperar a que esté realmente incandescente, a que ustedes vean que está rojo el metal, y por eso es que tiene este manguito, porque pues nosotros lo estamos utilizando. Entonces, imagínense, lo caliento a incandescencia en esta zona y pues lógico, como es metálico, hay una transferencia de calor y me va a dar un quemadón increíble. Entonces, caliento esto, lo retiro del fuego sin que toque nada más, porque el trabajo microbiológico tiene que ser muy, muy preciso. Sin que toque nada más, lo dejo cerca del fuego a que se enfríe. El fuego normalmente nos da un campo de esterilidad de aproximadamente 20 centímetros. Entonces, si lo dejo cerca, espero que se enfríe un poco y entonces ahora sí tomo la muestra. ¿De dónde la tomo? Pues seguramente de algún cultivo que yo tenga. Ay, perdón, este no era. Seguramente de algún cultivo que yo tenga, como esto que revisábamos, déjenme ver dónde quedó, como esto que revisábamos aquí, es decir, en una cajita de Petri, tengo aquí mis colonias, entonces ya tengo mi asa bacteriana esterilizada, tomo una cantidad de bacterias, así como tal, con un paso de la mano, tomo una cierta cantidad de bacterias y entonces la llevo a colocar al frotis, es decir, la pongo aquí en el portaobjetos, dejo que el aire la seque y nos dice, ahora genero el procedimiento de fijación con calor y tinción. Hay que tener mucho cuidado porque vean, la fijación con calor y la tinción van a implicar el uso de fuego. Entonces, si yo dejo mucho tiempo aquí a las bacterias al fuego, pues las voy a quemar y ya no voy a ver nada. Entonces, son procedimientos que tienen que realizarse con calma, pero de manera un poquito rápida para que podamos tener a los objetos fijos, es decir, que no se muevan. Luego ponemos un colorante en el portaobjetos que va a ser la famosa tinción Gram. Y finalmente, ya que pusimos el colorante, entonces lo enjuagamos con agua
estéril, con agua destilada estéril, y entonces ahora sí, esa muestra que ya le puse el colorante, que ya las bacterias se pintaron, la llevo al microscopio y observo. Fíjense bien, aquí hay algo bien interesante. Cuando nosotros vamos a aumentar el tamaño de 100 para arriba, se requiere el uso de lo que se conoce como aceite de inmersión. ¿Por qué es de inmersión? Pues prácticamente porque con la vista nos estamos sumergiendo, nos estamos adentrando en un mundo microscópico increíble. Entonces, se requiere este cierto aceite para que el objetivo funcione, para que podamos tener una visión adecuada de lo que hay en la muestra. ¿Sale? Entonces, ¿cómo es el procedimiento de tinción? Fíjense bien, aquí está descrito. El procedimiento es verter el colorante que se llama cristal violeta durante 1 minuto en el frotis, que ya pasó por el calor. Después de que le pongo cristal violeta, le añado yodo. Y luego dice, vamos a decolorar con alcohol, es decir, voy a adicionar el violeta, voy a adicionar luego yodo, le quito, digo, le pongo un poquito de alcohol y entonces ahora sí le añado otro colorante que se denomina safranina. De acuerdo a la composición de cada uno de estos colorantes, ya se podrán imaginar, van a generar una cierta afinidad por las paredes bacterianas. Y entonces, en el resultado del primero, observen, cuando le ponemos el cristal violeta, todas las células se van a pintar de morado. Después, cuando añado yodo, las células van a seguir moraditas. Pero cuando yo adicione alcohol, las gram positivas van a ser moradas y las gram negativas van a quedar blancas. Y al añadir safranina, la safranina, perdón, va a tener afinidad por las células que quedaron blancas o incoloras en este caso. Y las gram positivas, pues ya quedaron afines al cristal violeta y al yodo iniciales. Entonces, estas van a quedar por siempre moradas, las gram positivas, y las gram negativas van a quedar de color como rosa o rojizo. Entonces, ¿qué va a ocurrir? Pues que cuando yo vea en el microscopio ahora sí ya una imagen enfocada de la tinción gram, pues entonces voy a lograr observar las diferentes tonalidades o las diferentes variaciones. Entonces, fíjense bien, aquí nos dice, aquí tenemos a las gram positivas en morado y si se fijan, otras gram negativas en rosa por aquí dispersas y es bien clara la tonalidad que nosotros podemos ubicar. Entonces, en este caso, aquí tenemos en esta parte Staphylococcus aureus y Escherichia coli, que son dos bacterias, gram positiva y gram negativa. Y en el caso de la imagen que está aquí en el panel C, tenemos células de pseudomonas, aeruginosa, que es una gram negativa que está de color verde. Y tenemos a Bacillus cereus, que es una gram positiva naranja. ¿Por qué aquí se ven diferentes? Porque fíjense bien, el método de teñido es distinto. Aquí se usa un método fluorescente de un solo paso, es decir, no realizaron todo esto, toda la tinción gram que requiere diversos pasos. Tomar la muestra, teñir con 3 colorantes diferentes, etc. Aquí no, una tinción fluorescente ha permitido que con un solo paso le añadimos solamente un solo colorante y las células se van a teñir de diferentes colores, de manera que podemos ver a las gram negativas verdes y a las gram positivas naranjas. Y ya tenemos nuestra tinción. Entonces, fíjense bien, ¿por qué vemos esto? Porque esta tinción es la más común, la más conocida. Sin embargo, vamos a adentrarnos en que los avances tecnológicos han llevado a la creación de muchísimos productos, de muchísimos compuestos químicos purificados que permiten esta tinción, que optimizan el tiempo y que a veces lo que no optimizan más bien son los costos, porque llegan a ser más caros que lo que representaría tener estos 3 reactivos. Entonces, ¿de qué va a depender qué cosa esté yo usando? Pues otra vez, de dónde estoy, de qué es lo que me interesa conocer de los microorganismos y de qué recursos tiene el sitio en el que yo me encuentre realizando algún proceso o alguna investigación. Ahora, estos diversos tipos de microscopía que se han desarrollado, ahora sí que han ido de la mano. Se desarrollan
nuevas técnicas, nuevos instrumentos de análisis y también se van desarrollando los nuevos productos que se necesitan para realizar esos análisis. Entonces, nosotros podemos pensar, bueno, incluso este tipo de microscopios, yo he llegado a verlos que incluso los llegan a vender por ahí en el Audi. Sabrá Dios de dónde los consiguen, pero llegan a venderlos. Entonces, tenemos por ahí pues alguna cierta instrumentación que podríamos hasta cierto punto considerar de fácil acceso. No precisamente son equipos económicos, de ahí que, por ejemplo, en las instituciones educativas tienen el equipo y lo cuidan y lo resguardan muchísimo, porque no son equipos baratos, incluso el mantenimiento sale costoso. Sin embargo, para la enseñanza, para lo que es la finalidad educativa, este tipo de equipos nos sirven mucho y nos enseñan, nos sirven para ver la aplicación y ver técnicas, aprender técnicas que son básicas. Sin embargo, se han desarrollado otros tipos de microscopía más avanzada que ya son o para procesos de investigación o para procesos de desarrollo de productos. Entonces, fíjense bien, aquí tenemos microscopía óptica, que por ejemplo esta imagen A, es lo que estaríamos viendo en un microscopio como el anterior que acabamos de ver, en un microscopio de escuela. Sin embargo, hay algunos otros equipos que tienen adicionado lo que se llama contraste de fases o campo oscuro. Quiere decir que el de contraste de fases nos va a dar una, pues ahora sí que una imagen como si fuera en 3D. Si se fijan, se ve bastante distinto. Aquí tenemos como un solo plano, como que se ve liso, como una caricatura nuestra bacteria. Y miren, aquí parece que hasta tiene una carita. Y en este caso, aquí estaríamos viendo una estructura como tridimensional, es decir, como las caricaturas más modernas, que ya se ven como que el muñequito está en 3D, y el de campo oscuro, que permite que nosotros, de acuerdo a la luz que estemos emitiendo, obscurezcamos, perdón, toda la parte, ahora sí que el fondo de la imagen, y solamente nos resalte lo que es de nuestro interés. Entonces aquí tenemos tres tipos de microscopía diferente que nos van a dar, pues ahora sí que señales distintas. Si nos pasamos a identificar estas imágenes de acá, observen, aquí estábamos observando levaduras, otra vez, microorganismos, en este caso fúngicos, microorganismos tipo hongo. Y en estas que tenemos aquí abajo estamos observando bacterias, cianobacterias. Entonces vean, si nosotros utilizamos o revisamos esta imagen A, aquí estaríamos viendo un campo claro, es decir, sería este mismo, estaríamos viendo lo mismo, utilizando el mismo instrumento. En este que está aquí, en el B, estaríamos observando microscopía de fluorescencia, fíjense bien, porque dice, las células emiten fluorescencia roja, porque contienen clorofila y otros pigmentos. Entonces aquí nos regresamos un poquito a que ustedes retomen otra vez contenidos básicos en donde logren relacionar un poquito toda esa parte de ondas y espectroscopía y longitudes de onda que revisan por ahí en química, en donde les mencionan, de acuerdo pues a la composición, valga la redundancia, de los compuestos químicos que forman parte de un organismo, de acuerdo a esa composición, si nosotros hacemos incidir luz, vamos a tener una reflexión de algún tipo de color. Entonces, de ahí que nos digan, por ejemplo, si nosotros vemos las plantas verdes, no es que sean verdes, sino que reflejan la luz verde y nuestro ojo tiene la capacidad de revisarlo. Entonces, aquí, por ejemplo, los pigmentos que contienen estas cianobacterias, al hacer incidir fluorescencia específica, van a emitir una coloración roja. Y entonces la diferencia entre un campo claro y una fluorescencia va a ser la tonalidad que yo veo. Si lo veo en campo claro, pues las cianobacterias van a ser verdes, es decir, la luz que están emitiendo, pues es la luz natural. Entonces yo alcanzo a percibir la luz verde en mi ojo. Sin embargo, si yo hago incidir fluorescencia diferente, una longitud de onda distinta sobre este microorganismo,
ya no voy a tener esta fluorescencia, ya voy a tener una fluorescencia roja y esta fluorescencia, observen bien, ya no me deja ver toda la estructura, ya se está enfocando únicamente en ciertas partes en donde puedo llegar a ver que aquí están los cloroplastos y algunos otros pigmentos, pero vean, no se ve lo mismo. Aquí estoy viendo la cianobacteria completa, aquí está toda la estructura como alargada y aquí ya no, aquí ya me estoy enfocando en ver únicamente estas como óvalos que representan los cloroplastos. Y más aún, si me voy a ver, por ejemplo, aquí otra de fluorescencia, pero que además de que están incidiendo una luz específica, están añadiendo, perdón, un colorante, entonces vean, aquí ya estamos, dice, están añadiendo el colorante DAPI, que se une al DNA. Entonces, ya le puse un colorante y además le aviento luz a una longitud de onda específica, y entonces lo que voy a ver van a ser el ADN de la célula. Ya ni siquiera alcanzo a ver la estructura celular general, como aquí, que se ven redonditas, sino el puro ADN. Es decir, todos estos puntitos que estoy viendo son las moléculas de ácido nucleico que tiene la bacteria. Y entonces cada microscopía me va a permitir ver algo diferente. Por ejemplo, hay otras que les mencionaba, llegan a ser más avanzados, y aquí tenemos esta que es microscopía de contraste por interferencia diferencial. Es decir, aquí además de que nos va a permitir ver, observen, como en tridimensional, también nos permite ahora sí que hacer diferencia entre lo que hay al interior. Entonces aquí tenemos levaduras en donde además de ver la tridimensionalidad de la levadura, alcanzamos a observar o a distinguir núcleos o estructuras al interior de la levadura que justo por esa interferencia diferencial nos permite ubicar dónde están y cómo están esas estructuras. Y aquí tenemos, yo creo que estas son las más bonitas o de las que a mí más me gustan, porque además en este tipo de libros de microbiología y en algunos otros de pues diferentes áreas biológicas, llegamos a identificar, gracias a este tipo de imágenes de microscopía, hay estructuras bien padrísimas. Entonces, vean, en este caso tenemos un microscopio con focal de barrido. Podemos tener el que es solo de barrido y el que es solo con focal. Este tipo de microscopios generalmente también requieren una tinción para darnos una imagen más certera de lo que queremos ver. Entonces, fíjense bien, aquí nos dice, esta es una comunidad microbiana, ya no es un cultivo puro, sino un conjunto de bacterias que aislaron de algún lado, de un biofilm le llaman aquí, así se les conoce a pues ahora sí que a las comunidades bacterianas que podemos llegar a encontrar juntas en algún lugar. Entonces aquí tenemos, nos dice las células verdes con forma de bacilo, son pseudomonas, y por aquí tenemos otras, déjenme ver, las que están abajo, que no alcanzo a distinguir, déjenme salgo de esta parte, que nos dice, podemos identificar aquí una cianobacteria de un lago alcalino. Entonces observen las diferencias, porque aquí tenemos pues diferentes tipos de microorganismos, y cada tipo de microscopía, otra vez, tiene que estar enfocada o utilizada de acuerdo a lo que es de nuestro interés. Ahora, este que es el que les digo, el microscopio electrónico de barrido, es pues de los más interesantes, yo creo, porque nos permite identificar este tipo de imágenes que les digo, son de las más bonitas, con focales y de barrido, son lo que nos permite ver, pues ahora sí que estructuras bien padres que normalmente pues jamás en la vida con el ojo vamos a alcanzar a distinguir. Entonces, fíjense bien, en el caso de un microscopio electrónico, la característica que tiene es que es bien caro su uso, porque se necesita que la muestra, en vez de teñirla con un colorante, como para las anteriores, se le ponga un recubrimiento metálico. Y entonces, el microscopio electrónico como tal, pues va a tener ahí un escaneo de la parte metálica, es decir, como que lo vamos a recubrir y nos permite identificar estas imágenes escaneando el metal. Entonces nos da una imagen característica,
la muestra, lógicamente, prácticamente en todos los microscopios, la muestra se pierde, lógico. Por eso solamente tomamos una pequeña parte de una totalidad de muestra para analizar. Entonces, aquí tenemos este tipo de imágenes y tiene una fuente de electrones. Como bien nos dice el nombre, el microscopio electrónico, pues va a utilizar electrones y de acuerdo a lo que ustedes ya también ubican como propiedades de los elementos metálicos, pues vamos a tener este tipo de imágenes. Entonces, ¿qué es lo interesante que les digo? Resulta bien caro utilizarlo, pues que lógicamente el elemento químico por excelencia para este tipo de microscopios, el elemento que se usa es el oro. Entonces, imagínense, para realizar análisis de microscopio electrónico de barrido, pues estamos hablando de costos muy elevados. Lógicamente, pues las muestras son muy pequeñas y además la preparación que tienen los técnicos para ir realizando la fijación de las muestras, pues está, o sea, tiene que ser muy especializada porque estamos hablando de componentes o sustancias muy caras que tienen que utilizarse de manera muy específica. Entonces aquí tenemos pues estas imágenes nuevamente que nos permiten identificar esta parte y depende, aquí nos están dando una imagen de las bacterias a este nivel, pero podemos identificar algunas otras cosas de las estructuras bacterianas. Por ejemplo, aquí nos dice, aquí tenemos la micrografía de una célula bacteriana, de un corte de una célula bacteriana tomada en un microscopio electrónico de transmisión. Vean la diferencia. Aquí podemos llegar a obtener ahora sí que un solo plano. Es como si nosotros pudiéramos ir segmentando la bacteria, irla partiendo para poder ir viendo las diferentes capas en el microscopio. O lógicamente no es que nosotros le hagamos un corte, sino que con los objetivos y la capacidad que tienen los microscopios de acercarse, nos pueden ir determinando diferentes capas o diferentes profundidades de la muestra. Entonces aquí nosotros llegamos a observar esto, partes específicas de la célula que como bien imaginarán ya, pues han sido microscopios o han sido tecnologías que han permitido evolucionar, avanzar muchísimo en el conocimiento de las estructuras celulares, no solo bacterianas, sino eucariotas. Entonces vean, tenemos aquí membrana, un septo, que es decir, donde se va a partir la célula cuando termine su proceso de reproducción, las paredes celulares y aquí concentrado el ADN, el nucleoide de la célula. Sin embargo, acá, por ejemplo, tenemos en esta imagen imágenes de la hemoglobina, es decir, de proteínas celulares. Ya como tal, podemos observarlas, vean qué bonitas se ven. Y podemos tener acá otro tipo de micrografías bacterianas. Entonces identificamos que hay diferentes tipos de microscopio que nos van a dar diversas características específicas. Y esto último, antes de irnos, nada más lo vamos a retomar la siguiente sesión y vamos a profundizar un poquito más en la clasificación de las bacterias justo de acuerdo a lo que hemos podido observar. Tenemos diversos tipos de morfología celular, todas obviamente identificadas a través del uso de los diversos microscopios, pero esta clasificación, ya la vamos a ver más a profundidad, está basada, o estas clasificaciones generales que nosotros llegamos a identificar desde la antigüedad que se empezó el estudio de los microorganismos, están basadas en cómo se ven las bacterias. Como bien yo les decía, pues no había tecnología antes, entonces prácticamente el ser humano ha clasificado lo que existe, lo que tiene a sus alrededores, basándose en qué características ve, en qué observa o cómo funciona, cómo piensa que funciona. Y entonces tenemos estas diversos tipos de morfología de organismos, en este caso bacterianos. Tenemos cocos, que son redonditos, bacilos, que se ven alargados, espirilos, que son alargados, pero como, pues ahora sí que como la tapa de la ñ. Tenemos espiroquetas, que se ven así como serpentinitas. Tenemos bacterias gemantes y con apéndices, es decir, que van a tener toda la estructura bacteriana y además estructuras protuberantes como son pedúnculos e hifas.
Y también vamos a tener bacterias filamentosas que se parecen un poquito a las espiroquetas, pero no están como onduladas, son meramente bacterias alargadas. Entonces, era un poquito lo que íbamos a revisar el día de hoy, chicos. No sé si tengan alguna duda o preguntas sobre esto que retomamos, un poquito de la historia, de la microbiología y la morfología y cómo llegamos a conocer la morfología bacteriana. ¿Algo? ¿Dudas? ¿Preguntas? ¿Comentarios? ¿No? ¿Nada? Ok. Entonces, les encargo por ahí, quienes no se han anotado en el archivo para que seleccionen su capítulo del libro Cazadores de Microbios y pues generen su infografía en el transcurso del fin de semana para compartirlas el día lunes, ¿sale? Pues hasta aquí le dejamos, chicos. Que tengan un bonito fin de semana. Nos vemos la próxima. Gracias, maestra. Gracias, igualmente. Hasta luego. Gracias. Maestra.